Pues como verán, hubo mucho más experiencias, o hay bastantes experiencias que van más allá de la escuela del aula. Aquí pusimos algunas, pero se repitieron muchas y lo que se vio sobre todo es que en los diferentes países pues siempre hay experiencias o actividades comunes que se desarrollan a raíz de estas experiencias. Entonces la primera pregunta era ¿qué experiencias educativas por fuera de la familia y la escuela conocen? Y aquí pues vimos muchas. Una que siempre salió fue la de Paco, que pues ellos estuvieron acá y creo que eran esta mesa esta mañana y nos contaron sobre los derechos de los estudiantes, pues que es una experiencia que es muy interesante. Una que salió mucho fue el tema de bibliotecas móviles. Aquí en Colombia está Biblioburro, donde se pasean por la comunidad, por varias escuelas, llevándole libros a los niños, inculcándoles el tema de lectura. Hay carretas, hay bibliobuses, hay muchas opciones. Aquí hay otras experiencias con cine también, que hay un cine móvil que se pasea para darle entretenimiento a los jóvenes. En Guatemala creo hay un tema de un reforestamóvil, que es un poco lo mismo, mirando temas de medio ambiente o inculcándole temas de medio ambiente a los niños, donde les llevan arbolitos para que ellos mismos los siembren en la escuela o en la casa o en un parque. Miramos también temas, muy importante fue el tema de manejo de tiempo libre, donde también se vio que existen muchas iniciativas o experiencias para apoyar a los jóvenes en involucrarse en temas de deporte y cultura cuando no están en el colegio, obviamente pues para evitar temas de drogas y violencia, donde pues se ve que se puede apoyar a través de muchas fundaciones que se enfocan en estos temas. En cultura pues también veíamos temas de teatro, había temas como territorios educadores que hablaban de que los estudiantes con sus maestros tenían que salir de la escuela, salir de las cuatro paredes donde están e ir y visitar las diferentes o las otras organizaciones de base, digamos, que hay en sus comunidades, que conozcan qué otras oportunidades tienen y no se queden solo enfocados en lo que están viendo en su colegio día a día. ¿Qué más pusimos por acá? Había un tema de campamentos de verano, donde también se les ayudaba un poco a mirar la transición de un año al otro año que tienen los estudiantes mediante, en este campo de verano pues eran obviamente actividades de entretenimiento, hip hop, grafitis legales, etcétera, pero buscando mucho evitar la deserción entre un año escolar y el otro. Entonces hacía un seguimiento entre los estudiantes que salen a los estudiantes que efectivamente entran al próximo año al colegio, y eso pues ayudaba a bajar niveles de deserción por mantener a los estudiantes digamos con sus mentes activas y asegurarse que continúen con el siguiente año escolar. Miramos también, ¿qué más? Bueno, básicamente en ese lado había también un tema de emprendimiento que me pareció también importante, donde se le apoya a los jóvenes en proyectos de emprendimiento que tengan ellos, más que todo son emprendimientos sociales, para que ellos empiecen también a buscar formas de ayudar a la comunidad donde están, donde se les da capacitación y recursos para que pudieran desarrollar estos emprendimientos sociales que ellos tienen. Habían experiencias como el Banco Itaú que dan como actividades de lectura, aparte de las actividades del banco, apoyando a los estudiantes en sus temas de lectura. Por último está el tema de Bavaria, que
que da formación a tenderos, ya concretamente para que aprendan a manejar mejor su negocio, también para que aprendan a manejar su vida familiar, su vida con sus hijos, sus temas de ahorros para el futuro y para tener tiempo libre o vacaciones con ellos, y inculcarles también todo el tema de consumo responsable en sus tiendas. En la segunda pregunta hablábamos de cómo apoyar desde el desarrollo de base de estos otros espacios educativos. Salió obviamente el tema de deportes y cultura, donde en cada país hay fundaciones que apoyan esto, como Fútbol con Corazón, Tiempo de Juego acá en Colombia, Festival Art, Fundación Mi Sangre tiene un programa grande en temas de cultura y arte, pero el punto digamos acá el punto importante fue todo el tema de articulación, por ejemplo, que ahí es importante tener articulación entre el sector público y el sector privado, y entre las diferentes actividades o iniciativas que tiene cada uno, para asegurarse que en la comunidad haya un impacto verdadero y que no estén haciendo cosas puntuales por cada lado, y tratar de juntarlas. También se habló mucho de temas de desarrollo de capacidades y competencias en la comunidad, para que estas mismas comunidades pues sepan aprovechar. Hablamos de ejemplos de salones de computadores o de instrumentos musicales que vayan más allá de tenerlos, sino más allá, que sepan cómo usarlos y cómo usar o darles esas herramientas a los estudiantes para que las usen efectivamente. También hablamos de, pues al final ahorita estamos hablando hay temas también de voluntariado corporativo con las diferentes empresas en las comunidades, donde se podrían hacer actividades de mentorías o charlas, y también involucrando mucho a los exalumnos de estas escuelas, que me parece algo, y en Bavaria pues lo hemos hecho y ha sido algo muy bueno, muy interesante. No sé, creo que ya se me acabó el tiempo, entonces ahí los dejo. Gracias. Empezamos por identificar el valor de la educación ¿para qué? Para la plena humanización del ser humano, es decir, que se desarrolle pensamiento crítico, formación de personas plenas y felices, para que le encuentren un sentido práctico y aplicado a la cotidianidad, para generar competencias, para que desarrollen criterios para la toma de decisiones, para que tengan una concientización del proceso en el ser. Para una construcción de una sociedad democrática, ciudadana, para democratizar el conocimiento, para conocer y respetar los derechos, para respetar las diferencias, para que se cultiven y estimulen y afiancen la diversidad y se apropie y construyan y aporten en la construcción de cultura, y para una competitividad responsable. Luego de identificar el valor de la educación, el para qué la educación, entonces cómo generamos y cómo comunicamos este valor de la educación. Entonces evidenciamos distintas formas a través de campañas educativas, a través de generar habilidades en los niños y en los jóvenes para que escuchen, para que aprendan a escuchar y para que también se aprendan a expresar, comunicar de manera diferencial por actores. No todos los actores reciben la información de la misma forma, identificar con qué actores estamos o a qué actores estamos transmitiendo la información, usando unos lenguajes sencillos para que sea mucho más fácil comprender. Para esto hablábamos que es importante empezar a generar como una alfabetización a los medios de comunicación, y no solo a los medios de comunicación, sino también como a los actores que estamos relacionados con el tema de educación, para que aprendamos también a comunicar de una forma mucho más amable a los demás. Cómo comunicar también de una forma sistematizando las buenas prácticas, las experiencias, los aprendizajes, para poder transformar toda esta información en unos datos que nos permitan evidenciarlo a los diferentes actores, generando espacios de reflexión con diferentes actores, sensibilizando al sector privado para que se genere esa corresponsabilidad e inversión en la educación. Digamos que haciendo evidente todo ese retorno que tiene la inversión en educación, en equidad y en inclusión, y todo ese retorno que tiene esa movilización social en torno a la educación,
para que sea evidente en distintas campañas que lo comuniquen, lo expresen, lo pongan para los demás. Siempre, digamos que todo esto es muy importante tener siempre una perspectiva diferenciada, no hay que hablar de la misma forma todos los actores y entender muy bien con qué actores estamos conversando para saber de qué forma hacemos llegar este valor. Y por último, cómo fortalecer el vínculo entre los actores para fortalecer el valor. Digamos que promoviendo acciones a través de intereses comunes, identificar en los actores los intereses comunes para promover esas acciones, promover organizaciones en torno a la educación, generar mayores espacios de participación a través de alianzas, redes, ONGs, involucrando distintos actores como padres, comunidad, junta de acción comunal, sacar la educación del aula y ponerla en el territorio, haciendo evidente que la educación, formando en la educación como derecho, formando también a los maestros y a los padres de familia y a los actores para que se pueda fortalecer ese valor de educar y poder llegar a extender esos puentes a través de relaciones o promoviendo relaciones transparentes que generen confianza entre los actores para que puedan generar puentes, socializar espacios educativos que permitan como romper el monopolio escolar sobre la educación, es decir, sacarlo de la escuela y ponerlo en el territorio. Muchas gracias. Bueno, en esta mesa trabajamos el tema de participación de la familia y de las organizaciones de base. Quiero hacer como dos anotaciones antes de empezar, y es, cuando poníamos este tema sobre la mesa, decían, es distinto hablar de la participación de organizaciones de base y la participación de la familia. Y lo otro es, está un poco más estructurada la participación para las familias y no tanto para las organizaciones de base. La pregunta central era cómo se ha logrado la participación de la familia y las organizaciones de base. Entonces, se decía, han participado mucho en el tema de formulación de proyectos, liderando procesos, identificando necesidades, por ejemplo, en espacios como diagnósticos participativos, como en espacios donde se hacen diagnósticos participativos. Ese es un espacio donde tanto las familias como las organizaciones de base han podido poner como sus intereses sobre la mesa. Han participado en temas productivos, por ejemplo, con proyectos que se hacen al interior de las escuelas y que tienen un componente productivo. Esa es una forma como los padres de familia especialmente se han ido involucrando. Y en los consejos escolares o escuelas de padres, como se llame, como en los diferentes países, pero en esas instancias formales de participación. Y en la formulación de políticas públicas, aunque este es un poco menos, pero también se mencionó ese tema. ¿Cuáles han sido las ganancias tanto para las organizaciones de base como para las familias de esta participación? Han ganado en confianza, en empoderamiento, en fortalecimiento de capacidades, fue un tema que salió mucho. Han ganado en cuanto han logrado homologar un lenguaje, hablar el mismo lenguaje con los hijos, en el caso de los padres de familia, pero también las organizaciones de base, hay un lenguaje común y eso es una ganancia. Y básicamente pues capacidades para planear, para gestionar, una visibilidad de ellos como actores. Y lo último es, ¿cuáles han sido las claves para que se dé esa participación? Un tema muy recurrente es el tema de generar espacios para hacer diagnósticos participativos, porque estos son espacios donde claramente hay una identificación de diferentes actores, entonces es mucho más fácil que se tenga en cuenta tanto a los padres de familia como a las organizaciones de base para que participen. Ha sido clave también tener organizaciones de padres de familia o organizaciones de base formadas, con capacidades para lograr poner como sus intereses sobre la mesa. Y ha sido clave también entender las dinámicas y los diferentes ritmos. Alguien decía, no es lo mismo hablarle a padres de familia de niños de 5 años que a padres de familia de unos niños de 14 años. Ese tipo de cosas son muy importantes como entenderlas para lograr una efectiva participación. Y bueno, pues básicamente
Básicamente eso, pensar el territorio también como más a largo plazo. Eso permite también tener en cuenta a los diferentes actores como a largo plazo. Y bueno, básicamente ha sido eso. Espero no haber dejado muchas ideas por fuera, pero ahí están. Dos cosas que me llamaron la atención. Uno, a la pregunta de qué hacer, algunos estaban mucho más sintonizados con las dinámicas permanentes en las comunidades, otros estaban más sintonizados en programas o proyectos concretos de corto o mediano plazo. Y a la hora de pensar quiénes son los que hay ahí, quiénes son los que tienen que actuar, algunos se situaban dentro de la comunidad o dentro de las organizaciones de desarrollo de base y otros se situaban claramente por fuera. Y eso condicionaba las respuestas en una u otra pregunta. Este se abordó desde 3 preguntas, todos lo vieron cuando pasaron, excepto el grupo que no pasó. El primero preguntaba por cómo hacer para crear o fomentar desde educación y desarrollo de base estos espacios o bien con tinte de inclusión o bien con tinte de protección, y específicamente por fuera del aula, por fuera de la escuela. Y algunos estuvieron más cercanos a pensar los sitios o los ambientes como espacios físicos y como una serie de pasos que debería llevar desde el diagnóstico hasta un plan de acción para construir esos espacios. En uno de los grupos hubo una intervención que me llamó la atención en términos de que tal vez estos espacios físicos eran más situados hacia la protección cuando había ocurrido algo. Y habían otras intervenciones que estaban más pensando en la dinámica cotidiana de la comunidad y en cómo hacer para fomentar esta transversalidad o este ambiente de protección y este ambiente de inclusividad a los espacios donde cotidianamente interactúan las personas. Y esto tenía mucho más que ver con ver lo que naturalmente se da en la misma comunidad. La segunda pregunta refería a la intersectorialidad. Algunos vieron la intersectorialidad como distintos tipos de actor, algunos vieron la intersectorialidad como distintos tipos de tema. Y en cada mesa las respuestas estuvieron hacia una o hacia otra cosa. En términos de los distintos actores, era recurrente la referencia a que los actores públicos en particular debían estar involucrados en función de hacer más sostenible y en hacer más fructíferas las intervenciones o las acciones en uno u otro tema. Y en términos de la intersectorialidad como tema, no como actor, varias cosas habían ahí. Una, el pensar a la educación desde una noción de educación integral. Y hay varias reflexiones, por ejemplo, que las comunidades entendieran que no eran las competencias básicas el único ítem dentro de educación, sino que habían muchas cosas más allá. La otra, la noción de territorialidad, que ya la han hablado en otras mesas, en función de la territorialidad la educación se vuelve más potente y es capaz de interactuar con otras, digamos, ámbitos o temáticas. Y el tercero, el de situar los derechos, que también ya lo anunciaron, como el norte hacia el cual apunta la educación, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en función de eso pues se encuentran los caminos de interrelación con otros sectores u otras intervenciones. Y el tercero preguntaba por cuál era la función de las organizaciones de base en el proceso de educación de la comunidad. Y ahí variaban mucho las respuestas en términos de qué entendían por comunidad y qué entendían por educación de la comunidad. Pero básicamente, para referirme a algunos de los puntos que estuvieron ahí, en primer lugar, resaltaban el papel de las organizaciones de base como aquellos actores que eran capaces de discernir cuáles eran las particularidades de las problemáticas en un sitio y las posibles soluciones desde una mirada local. Y el otro punto que fue importante y que recoge varias de las cosas que se hablaron es que en términos de sostenibilidad, cuando son las mismas organizaciones de base las que están involucradas, hay una mayor probabilidad de que sean digamos, acciones sostenibles en el tiempo. Cuando son terceros, es más factible que cuando ese tercero se vaya, lo que estaba ocurriendo deje de ocurrir. Y eso, de alguna manera, enmarca lo principal. Había un punto adicional en educación y comunidad. ¿Ya se me acabó el tiempo también? Bueno, no, básicamente eso, la posibilidad de hacerlo de mediano y largo plazo y la posibilidad de encontrar lo que era pertinente para una u otra región, básicamente eso. Bueno, en la mesa donde trabajamos el mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje, pues como de manera, conclusión más bien, se identificaron como
las bondades de los procesos de desarrollo de base o el rol del desarrollo de base en innovaciones pedagógicas y en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también se dio una discusión interesante alrededor de cuáles eran los riesgos o algunas dificultades que se podían presentar a la hora de aplicar la metodología. Bueno, inicialmente como bondades estamos hablando de que los procesos de desarrollo de base pueden contribuir a lo que es formar que se logre llegar a una escuela abierta donde la participación de los padres de familia, las organizaciones de base permiten la construcción de o el desarrollo de una formación integral hacia los estudiantes. Entonces se planteaba que al revisar la parte contextual, al tener en cuenta todo el entorno donde se mueve la institución educativa con las organizaciones de base, las situaciones sociales, económicas, etcétera, eso permitía generar unos currículos mucho más pertinentes en relación a ese contexto donde viven los estudiantes, y de la misma manera eso iba a impactar en la calidad educativa. Ese vínculo entonces que se podía dar entre la escuela y la comunidad generaba aprendizajes en ese doble sentido. Uno es que la comunidad, al abrirse a esa experiencia de las comunidades y a ese entorno, al reconocimiento del entorno, permitía integrar nuevas formas de enseñar, pero al mismo tiempo la comunidad o la organización de base lograba adquirir nuevos conocimientos para su interacción. Es así como nos planteaban que desde procesos de organización de base las personas empezaban el tema de alfabetización, de mejorar sus competencias de lectoescritura e incluso en el tema de alfabetización en tecnologías. Entonces un aprendizaje en doble vía. Se daba pues toda esa parte del diálogo intergeneracional al vincular al abuelo, a la mamá, a toda la familia en los procesos de aprendizaje, y eso generaba incluso construcciones conjuntas en el tema de currículos o de temas a trabajar en la institución educativa. Ahí se hablaba entonces que las organizaciones de base se convertían en educadoras también. Adicionalmente, como algo importante para resaltar es que los procesos ya de involucramiento entre la comunidad, las organizaciones de base y la institución educativa podía generar procesos de movilización alrededor de esas particularidades que se necesitaban trabajar específicamente en el territorio. Adicionalmente, un aspecto interesante que se planteó en el grupo fue el tema de la investigación, que la investigación debería ser un aspecto importante, transversal, que se debería implementar para validar esas intervenciones que hay alrededor de desarrollo de base, porque muchas intervenciones algunas intervenciones podrían en algún momento desvirtuar ese proceso educativo o en otros aspectos podría enriquecerla. Entonces el proceso de investigación, involucrarlo. Los riesgos que se identificaron o dificultades que podrían presentarse es la resistencia del docente a abrirse, a manejar mucho más allá del currículo por el temor a no cumplir con las competencias. También el riesgo de la organización de base es vencer la resistencia en términos a los nuevos aprendizajes igualmente, pero también cómo lograr alinear todas las intervenciones. Y si abrimos la escuela, abrimos el espacio, pueden haber diferentes tipos de organizaciones, no solo las organizaciones de base, sino organizaciones empresariales, etcétera, que están en el territorio, cada una queriendo hacer una intervención, pero sin llegar a alinearse podría generar alguna dificultad al interior del proceso de aprendizaje. Se me acabó el tiempo. Bueno, se me acabó el tiempo. Bueno, nosotros miramos acá el tema de evaluación, había dos preguntas principales. Una era cuáles son los resultados esperados en desarrollo de base de educación y cómo medirlos. Hubo bastante debate alrededor de este tema, pues porque es un tema que nos concierne a todos y que es difícil, realmente ha generado muchos debates. Entonces se inició un poco pensando en cuáles son esos elementos ideales para tener una educación ideal, y de ahí con los distintos grupos lo empezamos a mirar más desde los actores, desde los distintos actores que están acá: niños, docentes, escuelas, familia, comunidad, y después alguien metió el tema también del garante
que es el Estado, no solo como desde el garante de los derechos, sino también desde orientador y evaluador del sistema educativo. Entonces, se miraron los distintos actores y además se definieron como unas líneas transversales que son importantes en cuanto a los resultados. En cuanto a las escuelas, a las familias, entonces familias más participativas, más involucradas con la educación de los niños, en los docentes, entonces docentes más comprometidos con el desarrollo integral de sus alumnos, una valorización del trabajo de los docentes, docentes con apertura a las opiniones de los padres de familia, también un tema con los directores, un tema más intencionado de trabajo con directores para que haya también un tema más a nivel como institucional. También se habló de la comunidad, entonces una comunidad más protectora de los niños, una comunidad educativa implicada en la educación de su territorio y sobre todo con propuestas de enseñanza alineadas a las necesidades de este territorio, con pertinencia social de los proyectos educativos, unas organizaciones de base fortalecidas, unos jóvenes con capacidad de decidir su futuro y con unos planes de vida, y también unos niños que conozcan y exijan sus derechos. Los temas como transversales fueron empoderamiento, autonomía, corresponsabilidad, valores, habilidades para la vida, y también que sean experiencias replicables de los resultados de organizaciones de base. Después pasamos a cómo medirlos, entonces ahí partimos como de la base que es un proceso circular en donde siempre hay esa visión de futuro de lo que se espera, pero también hay un contexto y una historia que no se puede olvidar, entonces es un proceso que siempre va en círculo, en donde sea también participativo con los distintos actores y en donde además de la evaluación externa se busque fortalecer a todos los actores y a sus sistemas de autoevaluación. Entonces, eso está como lineal así, pero pues veámoslo como un proceso circular. Se hace como un diagnóstico sociodemográfico participativo en donde haya un intercambio de necesidades y experiencias de la comunidad y del actor externo que llega a la comunidad. Se definen también una línea de base y unos instrumentos cualitativos y cuantitativos. De ahí se sacan unos indicadores de base que sean medibles y que generen impacto, pero también se habló de no hacer indicadores universales, aunque sí categorías. ¿Un minuto? Bueno, hacer registros participativos, también tener grupos de control, hacer una triangulación de las percepciones para unos resultados más objetivos, diseño participativo del plan de mejoramiento y de los procesos de ese plan de mejoramiento, seguimiento a los planes de mejoramiento, documentación y sistematización, y hubo como una pregunta general que era un poco la temporalidad de ejecución y pues dependiendo de cada proyecto, cada cuánto se debería medir y este proceso como de diagnóstico, cada cuánto se debería hacer. Y pues ya. Quisiera reaccionar frente al trabajo de los equipos. Creo que fue un trabajo supremamente productivo, muy rico en términos de las reflexiones, de lo que se dejó aquí sistematizado. Tendríamos el reto de poder organizar todo esto y volverlo conocimiento, o sea, y poderlo devolver efectivamente como memorias de este seminario. El proceso pretendía ir más allá de los informes y de lo que hemos documentado y tensionar algunos elementos, y creo que eso se logró. Cuando hacía el balance yo planteaba que había un sesgo mucho más escolar, y eso es un elemento importante de tener un campo especializado de actuación, de educación y desarrollo de base, pero mirar más allá de la institución escolar. Por eso algunas de estas preguntas nos llevaban a pensar qué estábamos haciendo y también qué podemos proyectar más allá de las escuelas y más allá del aula de clase. Hay un elemento que a mí me preocupa y lo he visto también en otros países, y es una cierta atomización dentro de las instituciones escolares. O sea, el tiempo escolar es cada vez más limitado y cada vez
más actores están alrededor de las instituciones educativas. Entonces, ya también hay a veces la sensación de que las instituciones no saben cómo responder y aprovechar de alguna manera estas oportunidades que se trabajan, y yo tendría una hipótesis aquí, y es si podríamos pensar en que muchas de estas acciones no se hagan dentro de la institución escolar, pero sí lleguen a la misma población. O sea, toda esta reflexión territorial, intersectorial, creo que es muy importante porque tiene también mucho sentido. Ayer cuando yo oí al secretario de Educación mencionar cómo se han venido enriqueciendo otros espacios, no solamente escolares, alrededor del arte, de la educación, del movimiento, yo decía, qué maravilla, porque esos espacios no se están cubriendo, o se están cubriendo de una manera muy limitada. Entonces creo que la clave, y Julio lo planteó ayer en su intervención, es alineación con las políticas, con los propósitos, complementación, porque es seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero también llegar a otros espacios donde ni la familia ni la escuela está llegando, y que creo que aportan y confluyen también en una formación mucho más amplia, mucho más completa. Por eso introdujimos la reflexión sobre la educación. Creo que en general no nos sentimos satisfechos con solamente estarle trabajando o alinearnos en el propósito de lograr competencias básicas. Las políticas lo plantearon como lo básico, casi que mínimo, y nuestra oferta educativa, nuestro currículo, creo yo que se ha adelgazado mucho, se ha empobrecido, y uno siente a las instituciones buscando pertinencia y de alguna manera peleando con los estándares, con las pruebas. Entonces creo que hay que hacer sinergias y complementaciones. Entonces el ejercicio que se ha hecho aquí es muy rico, muy productivo, y creo que tenemos el reto de recogerlo de la mejor manera posible. Gracias. Bueno, yo estoy aquí para cerrar, para decirles a ustedes muchas gracias, especialmente agradecer quienes nos ayudaron a hacer la actividad de hoy en la mañana. La Feria de Herramientas, pues creo que fue muy bien recibida, fue muy participativa, ojalá tuviéramos más tiempo para hacerlo, y quiero agradecer a Francisco, a Ana, a Catalina, a Javier, a Laura y a María Clara por haber liderado las mesas. Y la actividad que acabamos de concluir, pues a Rosita, a Gloria, a Camila, a Bernardo, a Germán, a Beatriz, a Juanita y a Sara, y a todos ustedes, porque creo que también nos autoexprimimos en las dos actividades que tuvimos al comienzo de la mañana y esta que estamos teniendo ahora. Entonces, muchas gracias a todos. Como dije, el evento es el resultado del esfuerzo de todos. El Nodo Colombiano puso un gran empeño en hacer esa actividad, y todos ustedes que estuvieron aquí nos ayudaron a que la actividad fuera posible, además de los que ya no están acompañándonos en este momento. Les quiero pedir, en sus mesas pusimos un formatico de evaluación que siempre usamos en la red para mejorar los eventos sucesivos. Les voy a pedir un minuto que lo llenen, es muy fácil realmente, y quiero invitarlos al almuerzo y que tengan un buen regreso a casa y que sigamos en contacto y avanzando en ese tema. Vamos a hacer el mejor esfuerzo por tener una memoria que pueda ser compartida por todos ustedes y los que no están aquí hoy acompañándonos. Así que muchas gracias.